Durante siglos, la humanidad ha buscado una prueba tangible de que la mente puede influir en la materia. Hemos querido verlo, medirlo, comprobarlo. Queríamos que la ciencia confirmara lo que, en el fondo, el corazón siempre supo, que hay algo en nosotros capaz de mover lo invisible. Pero esa búsqueda no nació de la curiosidad, nació del dolor. De la sensación de estar a merced del azar, de vivir sin entender por qué las cosas suceden como suceden, de mirar la propia vida y sentir que nada está bajo control. En realidad, lo que queríamos era esperanza. Una señal de que el sufrimiento puede transformarse, de que la realidad no es un muro fijo sino un espejo sensible a lo que sentimos. Y es ahí, entre la necesidad de comprender y el misterio que se resiste a ser explicado, donde comienza la historia del experimento perdido. Hace mucho tiempo, los científicos descubrieron algo que incomodó profundamente. Cuanto más observaban la naturaleza, más ésta parecía responder a la presencia del observador. El simple acto de mirar modificaba el comportamiento de las partículas. Era como si el universo se diera cuenta de que estaba siendo observado. Joe Dispenza dice que la conciencia no está confinada dentro de nosotros, sino que vive en el campo que nos rodea. Cuando entramos en coherencia con ese campo, él responde. Greg Braden lo explica de otra forma. La división entre ciencia y espiritualidad es una ilusión moderna. La energía, la emoción y el pensamiento son distintos lenguajes de una misma inteligencia universal. Pero esa idea, por más reveladora que fuera, resultó demasiado peligrosa para una ciencia que aún temía al misterio. En el siglo XX, cuando algunos experimentos comenzaron a sugerir que la mente podía alterar la materia, la comunidad científica retrocedió. No porque faltaran pruebas, sino porque aceptar ese hecho implicaba desmantelar la visión del mundo basada en la separación. Admitir que la mente crea la realidad es reconocer que no somos víctimas del mundo, sino sus co-creadores. Es aceptar que, en cierto modo, cada pensamiento deja una huella en el tejido del espacio. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces algo que imaginaste, soñaste o presintiste se manifestó exactamente como lo sentiste? ¿Cuántas veces lo casual pareció una respuesta precisa a tu estado interior? Esos momentos no son coincidencias. Son fragmentos del campo cuántico filtrándose en la experiencia cotidiana, recordándonos lo que olvidamos. Tal vez ese sea el verdadero experimento perdido, no un registro borrado de la historia, sino un conocimiento dormido dentro de la conciencia humana. Lo que llamamos realidad es, en verdad, un espejo vibracional. No refleja lo que piensas de forma superficial, sino lo que sientes profundamente. Cada emoción, cada pensamiento impregnado de energía, envía una señal al campo. Es como si estuviéramos escribiendo ecuaciones invisibles con la mente y el corazón. La materia responde, lentamente, como una inteligencia que susurra, te escucho. Muéstrame lo que realmente crees. Y cuando entendemos esto, la angustia comienza a disolverse. Porque si la realidad responde a la mente, incluso cuando no somos conscientes de ello, significa que no estamos perdidos. Significa que existe una salida, una posibilidad, una elección. El experimento no está perdido porque nunca terminó. Continúa, minuto a minuto, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos los que, sin saberlo, influimos en el mundo con cada vibración emocional. El miedo a no tener control nace de una creencia, la de estar separados de la vida. Pero, ¿y si no lo estamos? ¿Y si el camino no es controlar, sino sintonizar? Greg Braden habla de esa sintonía como una conversación entre el corazón y el campo. Cuando emoción y pensamiento vibran en coherencia, la realidad se reorganiza. Joe Dispenza lo muestra científicamente. Las ondas cerebrales, los campos electromagnéticos y las reacciones químicas cambian cuando cambiamos lo que sentimos. El cuerpo es el laboratorio. La conciencia, el observador. La vida, el experimento. Quizá no estamos descubriendo algo nuevo. Tal vez solo estamos recordando lo que las tradiciones ancestrales siempre supieron, que la mente es una extensión del universo, que el pensamiento es energía moldeando forma, que la fe no es creencia ciega, sino certeza vibracional. El llamado experimento perdido no está en un archivo olvidado, sino en nuestra capacidad de recordar quiénes somos. Y eso es lo que quiero que recuerdes ahora. Recuerda cuando creías que todo era posible, cuando sentías la magia natural de existir. Recuerda cómo una emoción podía transformar un día entero. Recuerda que no estás separado del universo,
sino inmerso en él. Que cada pensamiento tiene peso, que cada sentimiento tiene una frecuencia, y que cada instante es una oportunidad para observarte desde la conciencia. Tal vez el universo solo espera eso, un observador despierto. Una mente que no quiera controlar, sino comprender. Un corazón dispuesto a cooperar con el campo. Cuando ese observador emerge, el experimento se revela. Lo que parecía azar se convierte en respuesta. Lo que llamábamos destino, en creación. Y la vida, la tuya, muestra su verdadera naturaleza, una realidad viva, moldeable, sensible a la vibración de tu propia conciencia. Entonces lo comprendes, el experimento nunca se perdió. Siempre fuiste tú. Siempre fuiste el observador. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que la realidad es algo fijo, independiente, ajeno a nuestra mente. Nos dijeron que los pensamientos no tienen peso, que los sentimientos no pueden mover la materia, que lo que sentimos queda dentro y el mundo está afuera. Pero hay una fractura silenciosa en esa creencia. Una grieta por donde se filtra la verdad. Porque, en lo más profundo, todos hemos sentido que algo se mueve cuando pensamos con intensidad, que algo responde cuando sentimos con autenticidad. El azar, ese refugio de lo incomprensible, comienza a temblar cuando lo miramos desde la conciencia. Creer que la realidad es objetiva es uno de los errores más invisibles de nuestra época. La física cuántica lo insinuó hace décadas, el observador modifica el fenómeno. No por intervención física, sino por presencia consciente. La conciencia no es un espectador pasivo, es un participante silencioso. Cada vez que observas, eliges una posibilidad. Y esa elección, aunque no la notes, tiene una frecuencia, un patrón, una dirección energética. Lo que crees, lo que sientes, lo que imaginas, empieza a tallar la materia desde dentro del campo. El llamado efecto observador no es una metáfora espiritual, es una realidad mensurable. Los electrones cambian su comportamiento cuando alguien los mira. Las partículas se comportan de forma diferente según la expectativa del experimentador. La conciencia humana, lejos de ser un subproducto del cerebro, parece ser la red que da forma al universo. Joe Dispenza lo explica como un colapso de infinitas posibilidades. La mente, al enfocarse, selecciona una línea de realidad entre millones de opciones disponibles. El pensamiento sostenido, especialmente cuando está cargado de emoción, actúa como una orden vibracional que reconfigura el espacio. Y sin embargo, seguimos viviendo como si nuestros pensamientos fueran inocentes, como si el miedo no dejara huella. Pero cada pensamiento temeroso, cada duda persistente, cada emoción de carencia, envía una señal precisa al campo cuántico. No se trata de moralidad, sino de vibración. Cuando el miedo domina, la energía se contrae. Cuando la gratitud surge, el campo se expande. El universo no responde a palabras ni deseos, responde a la coherencia entre lo que sientes y lo que sostienes internamente como real. Podrías imaginarlo como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si plantas semillas de duda, no podrás cosechar certeza. Si siembras desesperación, difícilmente brotará serenidad. Pero si tus pensamientos y emociones se alinean con una visión clara, coherente, el terreno vibracional empieza a ordenarse. El jardín no florece por azar, florece por resonancia. Así funciona la creación cuántica. El observador, con su mirada consciente, organiza el caos en patrón. El cerebro, como señala Dispenza, es un transmisor y un receptor. No produce conciencia, la traduce. Cuando un pensamiento se combina con una emoción elevada, una mezcla de intención y sentimiento genuino, se genera un campo electromagnético que puede extenderse más allá del cuerpo. Ese campo interactúa con la matriz cuántica que nos rodea, como una señal de radio que busca una frecuencia compatible. Y cuando la encuentra, la materia responde. A veces como oportunidad, a veces como sincronicidad, a veces como un cambio sutil en la atmósfera de la vida. Esto no es magia, es física. El problema es que nos acostumbramos a observar sin observarnos, a mirar sin presencia, a pensar sin sentir. Nos volvimos espectadores distraídos del mundo que nosotros mismos proyectamos. Y así, el azar parece gobernarlo todo, cuando en realidad es el reflejo de nuestra propia desconexión. Cuando empiezas a comprender que el observador es el verdadero creador, algo en ti se aquieta. Ya no necesitas controlar cada resultado,
porque entiendes que la coherencia interior es la fuerza que organiza el exterior. El caos deja de ser enemigo y se convierte en materia prima. Lo aleatorio se disuelve y aparece el orden. No impuesto, sino revelado. Así, la ilusión del azar empieza a caer. Lo que antes parecía casual se muestra como correspondencia. Lo que antes llamabas coincidencia, ahora se siente como diálogo. Y la vida, antes confusa y fragmentada, se vuelve un espejo exacto de tu estado interior. Ese es el papel invisible del observador, no crear desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. No forzar la materia, sino recordarle su origen vibracional. Porque en el fondo, la realidad no sucede frente a ti. Sucede contigo. Y cuando comienzas a mirar con verdadera presencia, cuando tu atención se convierte en amor silencioso hacia lo que es, descubres que el universo siempre estuvo esperando una sola cosa, tu mirada consciente. Durante siglos, creímos que los grandes experimentos de la ciencia se desarrollaban en laboratorios fríos, bajo luces blancas y rodeados de instrumentos. Pero quizás el experimento más profundo no sucede en un laboratorio, sino dentro de nosotros. En el espacio íntimo donde pensamiento, emoción y energía se encuentran, se ejecuta sin pausa una investigación silenciosa, la del poder creativo de la conciencia. Lo que ocurre en nuestra mente, ocurre también en el campo cuántico. Y cada emoción es, en sí misma, una medición del universo sobre su propio reflejo. Los estudios de intención colectiva, como los realizados en la Universidad de Princeton, por el proyecto PEAR, o los experimentos con el agua del Dr. Masaru Emoto, apuntan hacia un mismo misterio. La materia parece responder a la coherencia emocional del ser humano. Cuando miles de personas sostienen una intención común con una emoción elevada, los patrones del azar se alteran. Las partículas parecen reorganizarse como si una inteligencia invisible coordinara los resultados. Lo más sorprendente no es el fenómeno en sí, sino su mensaje. La conciencia no es local. Lo que sentimos aquí se propaga más allá del cuerpo, tocando la red vibracional de la vida. Sin embargo, muchos interpretan mal ese poder. Creen que se trata de dominar la materia, de imponer la voluntad sobre el mundo, de usar la mente como una herramienta de control. Pero como explica Greg Braden, el verdadero poder no nace del control, sino de la coherencia. No se trata de empujar la realidad, sino de alinearse con ella. La emoción coherente es la llave. Cuando el pensamiento dirige y el corazón siente en la misma dirección, la energía se organiza. Lo que parecía inalcanzable comienza a tomar forma. El campo no responde a la mente intelectual, responde a la mente emocional. Por eso tantos esfuerzos de manifestación fracasan, porque se intentan desde la carencia, desde el miedo, desde la urgencia. El universo no entiende las palabras, entiende la vibración. Y si la vibración de quien pide está teñida de vacío, la respuesta que llega reflejará esa frecuencia. No porque el campo sea cruel, sino porque es preciso. Es un espejo cuántico que devuelve la frecuencia exacta que recibe. Joe Dispenza lo demuestra en sus talleres. Cuando una persona eleva su coherencia cardíaca, cuando sincroniza la respiración, el pensamiento y la emoción en un mismo pulso, el cerebro y el corazón comienzan a comunicarse de una manera armónica. Las ondas cerebrales se estabilizan, el cuerpo entra en equilibrio, y el campo electromagnético se expande varios metros. En ese estado, la intención no necesita esfuerzo. La energía fluye como si el universo mismo respirara contigo. No es sugestión, es física vibracional aplicada al cuerpo humano. El cuerpo es el laboratorio más avanzado del universo. En cada respiración, en cada pensamiento sostenido, estás midiendo y modificando tu propia realidad. Cada célula responde a la calidad de tu vibración. Cuando la emoción es de amor, gratitud o presencia, las células liberan señales químicas de equilibrio. Cuando la emoción es de miedo o escasez, el cuerpo entra en contracción y el campo que te rodea se contrae contigo. No es castigo, es resonancia. Imagina por un momento que la mente es una antena. No emite al azar, sintoniza frecuencias. Y solo puede recibir lo que ella misma emite. Si transmites desde la culpa o el control, la señal se distorsiona. Pero si transmites desde la coherencia, el universo responde con claridad. No porque haya una magia exterior, sino porque la realidad es participativa, te escucha, te replica, te amplifica. Esta comprensión no busca endiosar la mente ni negar la materia.
busca recordarte que ambos son expresiones de la misma energía. Que la materia no es algo separado de ti, sino la cristalización de tu estado interior. El experimento nunca terminó porque tú sigues siendo el observador que lo sostiene. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto de conciencia es una medición que reordena el campo. Y así, la vida se convierte en un espejo vivo, un laboratorio en movimiento. No hay resultados definitivos, solo observaciones que cambian según la calidad de tu presencia. Los experimentos de Princeton o de Emoto no son solo curiosidades científicas, son recordatorios simbólicos de una verdad antigua. El mundo exterior es sensible al mundo interior. La mente, entonces, no es una herramienta de control, sino un puente. Un punto de encuentro entre la energía y la forma. Cuando lo comprendes, dejas de pedirle al universo que cambie, y comienzas a cambiar la frecuencia desde la cual lo observas. Porque el campo cuántico no distingue entre el pensamiento y la experiencia, responde a la vibración que los une. Y en ese silencio interior donde pensamiento y emoción se vuelven uno, el experimento revela su propósito, mostrarte que el poder no está en manipular la realidad, sino en encarnar la vibración de lo que deseas vivir. Porque el laboratorio no está allá afuera. Está aquí, en el pulso de tu corazón, en la respiración que te conecta con el todo, en la conciencia que observa y, al hacerlo, crea. Hay un punto en el camino del conocimiento donde la ciencia y la espiritualidad dejan de ser opuestas y comienzan a reflejarse. Ese punto es la conciencia. La física cuántica, la neurociencia y las antiguas tradiciones místicas describen, cada una con su propio lenguaje, una misma verdad. La realidad no es algo que nos ocurre, sino algo que co-creamos desde lo que somos. Y esa palabra, ser, se ha vuelto la clave de una comprensión que la mente racional aún intenta descifrar. No atraemos lo que pensamos, atraemos lo que somos. Es una revelación contraintuitiva porque nos obliga a mirar más allá de la mente lógica y entrar en el territorio más difícil de todos, el de la vibración interior. Pensar una idea no es suficiente. El pensamiento es solo una chispa eléctrica, carece de fuerza si no está sostenido por la emoción. Es la emoción la que imprime realidad en la energía. Joe Dispenza lo explica con precisión. Los pensamientos envían señales al campo, pero las emociones son las que atraen la experiencia de vuelta. Por eso, cuando una persona siente miedo mientras intenta imaginar un futuro distinto, el campo no responde a la imagen mental, sino a la emoción que la acompaña. Así, no manifestamos desde la intención que decimos tener, sino desde la vibración que realmente sostenemos. La neurociencia moderna demuestra que el cerebro es plástico, moldeable. Cada pensamiento repetido activa circuitos eléctricos que, con el tiempo, se convierten en caminos neuronales estables. Pero cuando esos pensamientos se combinan con emociones intensas, ya sean de amor o de miedo, el cuerpo entero se reprograma. La mente no es un conjunto de ideas abstractas, es un sistema biológico sensible a la energía emocional. La espiritualidad lo sabía desde siempre. Lo que sientes, creas. Lo que crees con el corazón, se convierte en tu experiencia. Sin embargo, hay un factor silencioso que suele sabotear ese proceso, la incoherencia emocional. Pedimos paz desde la ansiedad. Buscamos abundancia desde la escasez. Queremos amor desde la herida. Y así, el campo recibe señales contradictorias. La mente desea una cosa, pero el cuerpo vibra otra. En ese desajuste, la energía se dispersa. No porque el universo nos niegue algo, sino porque no puede responder a una frecuencia fracturada. La coherencia no es una virtud moral, es una ley vibracional. Imagina que cada pensamiento fuera una partícula suspendida en el aire. Cuando la observas con atención plena, sin juicio, esa partícula cambia de estado. Se vuelve luz. Lo mismo ocurre dentro de ti. Cada emoción observada con presencia se transforma. La observación consciente libera energía. Es como si el simple acto de mirar desde el alma reorganizara los átomos de la experiencia. El universo parece externo, pero está compuesto de la misma sustancia que tu mente, atención vibrante. El nuevo mapa de la realidad que emerge de esta comprensión une la física y el misticismo. Greg Braden lo describe como un diálogo continuo entre el campo cuántico y el corazón humano. Cada latido es una conversación energética. Cada pensamiento es un mensaje enviado al tejido del espacio. Lo que antes considerábamos materia inerte ahora se revela como una red viva, sensible,
moldeada por la información emocional. Ya no se trata de creer en algo espiritual, se trata de reconocer que la ciencia empieza a medir lo que la sabiduría ancestral ya conocía. La conciencia es la arquitectura invisible de la existencia. La metáfora del espejo se vuelve inevitable. El universo es como un espejo líquido. No refleja lo que finge ser, sino la frecuencia que realmente emanas. Si te acercas al espejo con prisa o con miedo, el reflejo se distorsiona. Pero cuando te acercas con quietud, el agua se aclara y revela tu imagen real. Así funciona la creación consciente. No es un acto de control, sino de correspondencia. La vida responde a la transparencia vibracional. En este punto, comprender deja de ser un ejercicio mental y se convierte en una experiencia interior. La mente, el cuerpo y la energía se unifican en un estado de presencia. La ciencia lo llama coherencia neurocardíaca, la espiritualidad, comunión. Es el instante en que lo que piensas, sientes y haces se alinean, y entonces el campo responde con precisión matemática. No hay milagros, hay coherencia. No hay azar, hay resonancia. El nuevo mapa de la realidad no dibuja fronteras entre lo visible y lo invisible. Nos recuerda que el universo no está fuera, sino dentro, desplegándose con cada pensamiento consciente, con cada emoción auténtica, con cada respiración que elige estar aquí. Y en esa comprensión profunda, ciencia y espíritu se dan la mano. La materia se inclina ante la conciencia, y la conciencia reconoce en la materia su reflejo. Así, el observador deja de buscar pruebas y se convierte en prueba viva. Porque al observarse a sí mismo con amor, entiende que el universo nunca fue un objeto que mirar, sino un espejo que espera ser comprendido. Cuando llegamos al final de este viaje, comprendemos que el llamado experimento perdido nunca estuvo extraviado en un archivo científico ni guardado en un laboratorio olvidado. El experimento sucede cada día, silenciosamente, dentro de la mente y el corazón de quien vive con atención. No hay aparato más sofisticado que la conciencia humana, ni campo más preciso que el de la emoción coherente. Y aunque durante siglos la humanidad buscó pruebas fuera de sí, la evidencia más poderosa estuvo siempre en el interior, en el modo en que los pensamientos cambian el cuerpo, y en cómo las emociones cambian el mundo. Cada persona es un observador que participa en la creación del universo. No de un universo metafórico, sino del tejido vivo de la experiencia que lo rodea. Joe Dispenza lo dice con claridad: la energía se convierte en forma cuando la emoción y la intención se alinean. Greg Braden complementa: la coherencia emocional es el lenguaje que el campo entiende. No basta con pensar en el cambio, hay que sentirlo como una verdad presente. Porque el campo cuántico no responde a las palabras, sino a la vibración de autenticidad que la sostiene. Y entonces, surge una responsabilidad profunda. El efecto observador no es solo una demostración del poder de la mente, es una invitación a la responsabilidad vibracional. Cada emoción proyectada al campo deja una huella. Cada pensamiento repetido, una onda. Vivir conscientemente no significa controlar la realidad, sino asumir que todo lo que emitimos tiene un eco. Es comprender que no hay pensamientos inocentes ni sentimientos sin consecuencia, porque cada uno de ellos participa en la danza energética que llamamos mundo. La mente humana, cuando se desconecta de la emoción, crea desde el vacío. Pero cuando mente y corazón se unifican, el universo responde con precisión, con belleza, con sincronicidad. Esa coherencia interior no es una técnica, es un estado del ser. Y ese estado se alcanza cuando dejamos de buscar fuera las respuestas que solo pueden ser reveladas desde dentro. Porque el experimento interior comienza en el momento en que observamos nuestros propios pensamientos con presencia, sin miedo, sin juicio. El universo no responde a lo que deseamos, sino a lo que reconocemos como verdadero dentro de nosotros. Es una ley tan silenciosa como exacta. Si dentro de ti reconoces la abundancia, el mundo reflejará expansión. Si reconoces la carencia, el mundo se contraerá contigo. La materia es un espejo obediente de la conciencia. Por eso, el cambio no empieza en la acción, sino en la vibración que la origina. No se trata de afirmar con palabras, sino de habitar la frecuencia de lo que ya eres en esencia. Al llegar aquí, algo se aclara. Entendemos que el experimento no se perdió, simplemente se olvidó en medio del ruido del pensamiento mecánico. Pero la conciencia está despertando. Cada persona que aprende a observar sin miedo, a sentir sin resistencia, a crear desde la coherencia,
reactiva el experimento. Y al hacerlo, el universo vuelve a recordar su propio propósito, expandirse a través de la experiencia humana. Podríamos decir que la vida es un lienzo cuántico, y cada pensamiento coherente es una pincelada de luz. Nada está completamente determinado, todo está en constante creación. Cada emoción elevada, cada instante de presencia, cada acto de amor, es una reorganización vibracional del campo. El universo no es un escenario fijo, es una partitura abierta, y tú eres la nota consciente que le da sentido. Y así, en el silencio que sigue a toda comprensión profunda, algo dentro de ti recuerda. Recuerda que el observador eres tú. Que la mente no solo percibe, sino crea. Que la emoción no solo reacciona, sino dirige. Que la vida no te sucede, sino que se despliega contigo. El experimento interior continúa, esperando tu mirada presente, tu frecuencia auténtica, tu participación consciente. Porque cuando observas con el corazón, el universo, en su infinita precisión, se inclina y responde. Y entonces, lo imposible deja de serlo.